Gracias por acompañarme en este tutorial que vamos a compartir sobre los alcances y limitaciones del teatro como espectáculo y como posibilidad de enseñarlo en este contexto de excepcionalidad. Primero que nada tenemos que saber que coexisten muchas formas de producir y enseñar teatro. Hay un tipo de teatro que le llamamos teatro expresivista, que es un teatro que es maravilloso porque nos da el acceso a todos los que queremos hacer teatro. La animación sociocultural, el teatro filodramático, vocacional, la educación por el arte, las actividades recreativas y expresivas, son puntos de acceso, entre otros tantos, a esta posibilidad de teatro que no tiene demasiada rigurosidad en los aspectos técnicos y poéticos, ¿sí? Es una de las formas más viejas de hacer teatro. Pero con el tiempo nos hemos ido profesionalizando y hay un tipo de teatro que tiene que ver con la formación actoral, donde sí es mucho más riguroso en las cuestiones técnicas, estéticas y poéticas, porque estamos formando a profesionales de la escena. Hay otro formato que es el teatro como medio, como recurso para, a través del teatro, hago alguna actividad o enseño algo. El teatro no es la finalidad, sino la finalidad que tiene es enseñar algún afecto, algún concepto. Se utiliza muchísimo en turismo, se utiliza muchísimo en prevención, se utiliza muchísimo en salud. Este tipo de teatro le decimos teatro aplicado. Estos tres formatos de teatro son las formas más antiguas que tenemos hasta el momento de enseñar y producir teatro. Pero de un tiempo a esta parte se han producido otras formas, o a otras formas que había le empezamos a poner un nombre. Hay un tipo de teatro que está casi al límite de no ser teatro. No se sabe si es teatro o no es teatro. Por eso le decimos teatro liminal, que están en el límite. Mucho de lo que tiene que ver con el teatro postdramático tiene que ver con esto. Pero hace mucho tiempo que hacemos este tipo de teatro y ahora le fuimos encontrando el nombre. Y la pregunta es que si todo es teatro, quizás nada sea teatro. Hay otra forma de teatro específico. Hablamos de específico cuando tiene un cuerpo teórico que es propio e independiente de otros cuerpos teóricos, ¿no? Entonces, el teatro en contextos de encierro es otra particularidad. Algunos le dicen teatro carcelario. Es uno de los lugares más difíciles, más dificultoso de dar teatro. Y aproximadamente hace 35 años que empezamos a inaugurar una forma nueva, que es el teatro en el sistema educativo, lo que le decimos teatro escolar y lo que le decimos teatro curricular. Es una forma específica con un conocimiento que se suma a la enseñanza tradicional, a la escuela obligatoria, y que Argentina es uno de los países que tiene mayor cantidad de profesorados de teatro y mayor cantidad de establecimientos educativos que tiene la materia teatro. Hasta aquí entonces veníamos con los encuadres, con todos los encuadres que hay hasta el momento, y empezamos a dar clase. Algunos ni empezamos a dar clase, otros dimos una sola semana de clase porque apareció la pandemia, algo fenomenal que nos recluyó a todos. Y lamentablemente no nos dimos cuenta, no sabíamos que iba a pasar esto, que iba a ser tan largo. Entonces no hay un sustento teórico, no hay una forma que diga por dónde, y hubo que improvisar mucho. Pero muchas de las personas que estábamos dando clases nos refugiamos en la idea que hacer teatro en la virtualidad no es hacer teatro. Y la respuesta es correcta. El teatro necesita del otro, necesita de la grupalidad, necesita de lo vivo, necesita de la interacción, de la interdependencia física, de expectativas, de construir en el otro. Y en ese aspecto, todos los que dicen que lo que sucede en el campo virtual no es teatro tienen razón, porque está en ausencia
el convivio que todos añoramos. Pero como la reclusión existe y existen estos medios audiovisuales, muchos docentes tuvieron que salir a paliar la situación con la capacidad del yo creativo, y eso fue lo que más dio resultado y está dando resultado hasta la fecha. La posibilidad de improvisar, inventar y construir un vínculo distinto al que estábamos acostumbrados a hacer. Los centros oficiales de producción, los teatros oficiales, los teatros privados, las grandes corporaciones teatristas desempolvaron el archivo y empezaron a socializar videos, charlas, ensayos. Fue como una mirada retrospectiva que produjo esta pandemia de compartir el camino recorrido. Actores, actrices, profesores independientes también hicieron eso, de socializar cosas que habían hecho, dar charlas virtuales, proponer cursos virtuales y hacer funciones virtuales a la gorra o con algún sistema de tiquetera. ¿Qué fue entonces lo que hicieron los docentes de teatro? Un sector se refugió en esta posibilidad de no dar clases, por una cuestión de conectividad, por una cuestión de falta de aparatos, y lo que hicieron fue fundamentalmente no aceptar el desafío de esta época que les tocaba vivir. Otros se quedaron maravillados con las posibilidades que otorgaban las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, y empezaron a hacer tutoriales, empezaron a hacer clases demostrativas, empezaron a señalar el camino por dónde se debe hacer. Aprovecharon estos recursos para actuar. Entonces se produjo un problema sin querer, que es la clonación. Digamos, yo soy la forma, yo soy el docente, que tengo un liderazgo en la clase, y entonces todo lo que hace el docente está bien, y yo como estudiante y alumno lo que voy a hacer es copiarlo. Entonces, de esta manera, poniéndonos a nosotros como ejemplo en este rol asimétrico que tenemos, clonamos, generamos clichés, conductas estereotipadas, o hacemos que cada uno copie la forma más allá de descubrir la propia forma. El grupo que pedía a gritos recetas, que no las hubo, algunos se dedicaron a entretener. Pensaron que la clase tenía que ser entretenida y empezaron a actuar, a contar cuentos, o se limitaron solamente a jugar, a hacer cuestiones de la imaginación. La educación había sacado a los estudiantes y a los alumnos de la silla, del refugio, de la mesa, de la comodidad del pupitre, y los puso a jugar, a conocerse en acción, ficcionalizando realidades para poder reflexionar sobre la propia realidad, aprendiendo el lenguaje del teatro. Y la pandemia nos volvió a sentar a todos. Nos volvió a sentar a todos, y cuando nos sentamos, lo que sucede es que se predispone a que uno dialogue, a que a uno no involucre el cuerpo, y a que a uno se dedique más a trabajar con materiales teóricos, a hacer ciertos tipos de investigaciones y análisis. No estamos diciendo que no tiene que estar, o que no tiene que estar conectado con la práctica, pero nosotros, los docentes, somos propensos a aceptar los desafíos que nos propone esta realidad, apelar a nuestro yo creativo, a nuestro yo creador, y tratar de crear actividades específicas para nuestros grupos. Eso es lo que mejor está dando resultado hasta ahora, y es lo que vamos a hablar un poquito de las cosas que hemos visto que están sucediendo, ¿sí? Las clases comienzan, y cuando comienzan las clases todos tenemos que estar conectados. Nosotros los docentes tenemos que pregonar con el ejemplo y estar conectados de antemano para dar la bienvenida, para asegurarnos la conectividad. Y si alguno llega tarde, que se trate de adaptar a la clase,
porque a veces pasa que uno llega tarde, saluda, le cuenta lo que pasó y la clase se demora y pierde el ritmo. Entonces, no es un castigo, no es un correctivo, no es un maltrato, sino que nosotros somos el encuadre que tiene que ver con la puntualidad y nosotros lo sostenemos con nuestras acciones. Entonces la clase comienza y el que viene trata de adaptarse a la clase. Después, si es necesario, se le explicará lo que corresponda. Pero para no perder el ritmo, la clase empezó, aprovecho para hacer ¿qué? Para poder saludarnos. Primero nos saludamos todos y cuando yo docente saludo, chequeo que el nombre de la persona coincida con el nombre del dispositivo, porque no todos tienen el mismo dispositivo. Entonces, saludarse entre los compañeros es muy saludable. El saludo es la parte inicial de la clase. Hay una segunda parte inicial de la clase que es hacer alguna tarea, alguna actividad para predisponernos, para convocar. Algo que estamos aprendiendo, una canción, cantarla en conjunto, alguna invitación, algún juego, algún ejercicio, algún mudra hecho con las manos, algún ejercicio de disociación. A mí me gusta mucho hacer este ejercicio que es un triángulo y un lado del triángulo. Y entonces, a la medida que dibujo el triángulo, voy haciendo un lado. Practíquenlo. Ejercicio de concentración por excelencia. Si empiezo la clase con un ejercicio de este tipo de concentración, tengo que pensar en la secuencia didáctica y tiene que estar concatenada la clase con lo que inicié como ejercicio de predisposición con el resto de la clase. Seguramente después trabajaré objeto imaginario o cualquier otra cosa que se me ocurra trabajar que tenga relación con lo que empecé a trabajar inicialmente. Otro de los protocolos que debemos hacer para la iniciación de la clase es el teatro es dador de voz. Siempre he hablado quien quiera, en forma espontánea, pero también desarrollando la capacidad de escucha. Esta vez vamos a desarrollar más la capacidad de escucha y una organización de la palabra, ¿sí? No es la idea de callarse, no es la idea de no decir, sino de organizar quien quiera hablar. Por una cuestión de acople, por una cuestión de ruido, lo que vamos a hacer es cederle la palabra. Otra de las cosas que ha pasado es que los que hacemos teatro en clases estamos muy acostumbrados a una dinámica de rondas, a una dinámica de sinfín. Esas dinámicas lamentablemente las hemos perdido, pero las podemos adaptar a la fragmentación de la pantalla. Entonces, haciendo circular una consigna, un objeto, una imitación a lo largo de la pantalla, de alguna manera estamos representando la ronda, ¿sí? Y otra de las cosas que tenemos que prestar atención, que la mirada siempre está presente y la mirada en muchos casos es inhibidora o facilitadora de la inhibición relacional o de la inhibición de la expresión. Entonces yo tengo que tratar de elaborar algún tipo de dinámica que permita que trabajen entre 2 y 3. Entonces no van a estar más atentos a lo que hacen mis dos compañeros o compañeras que a la mirada del resto del grupo o a la mirada del docente. Entonces, haciendo este tipo de actividades a lo largo de las clases, vamos a facilitar que circule la subjetividad, que haya mayor creatividad, mayor confianza en sí mismos y reforzar la autoestima. También sucede que de esta manera un docente construye la clase, conduce la clase y la evalúa. Voy a tener también más posibilidades como docente para observar la clase. Este tipo de plataformas han sido las que más usamos, el Zoom, el Google Meet, son usadas para conferencias. Entonces hay un gran desarrollo de la palabra. Entonces se vuelven muy discursivas y muy conductistas. Entonces nosotros tenemos que pensar, ¿quién tiene el protagonismo de un encuentro de teatro como este? A veces la tecnología, y es un lío. Tratemos de solucionar esa parte, porque ¿quién puede tener
el protagonismo? ¿El teatro, el grupo, el docente o la clase? En principio siempre va a tener el protagonismo el grupo, la clase y el teatro. Nosotros no nos pongamos tanto como protagonistas o como conductistas, porque lo que tenemos que lograr es ese tipo de autonomía, que la clase se desarrolle con las consignas que nosotros damos. Poner el acento en uno mismo. ¿Qué me refiero con poner el acento en uno mismo? Con que en determinado tiempo de la clase nosotros tenemos que hacer un pequeño recreo para estirarse, para relajarse, para pararse, para torcerse, para doblarse. Breve, conciso, en el momento que se necesita para poder prestar mayor atención. Y así como en el escenario, así como en la clase, yo tengo que tener un control de audiencia, un control de recepción de lo que está pasando. Entonces en estos medios lo que voy a hacer es preguntar, jugar con el humor, hacer comparaciones, hacer analogías, para que el otro participe. Y si yo doy una consigna y alguien hace un ejemplo de esa consigna, lo voy a empoderar y lo voy a socializar. Miren qué bien que hizo eso, hacerlo para todos de nuevo, para que todos te puedan ver, ¿sí? Eso está funcionando muy bien. Empoderar, darles confianza para que ellos sean protagonistas a través de su participación. Una de las cosas que hago durante la observación de la clase es prestar atención a lo que sucede. Y si en esto que sucede alguien habilita un sentido distinto al que yo propuse, lo que hago yo es tomarlo y habilitarlo para todos, porque yo planifiqué la clase y en el desarrollo de la clase alguien produce un atajo o una alternativa a mi consigna y yo tengo que tener la humildad para aceptarla, para ver que ese camino es mejor y habilitarla para todos. Esta dinámica se llama didáctica de emergentes, ¿sí? Que la tenemos que tener siempre latente. Por supuesto que todos los recursos como materiales, cuentos, lecturas, disfraces, elementos, recurrir a cuadros, a pinturas, a otros artistas, a músicas que nos sirvan para trabajar elementos constitutivos del lenguaje, elementos de estructuración. Todo lo que hacemos es para hacer teatro. Y como actuar es una conducta compleja, por ahí lo que podemos hacer es fragmentar esa conducta y trabajar contenidos, ¿sí? Una de las cosas que pasó es que aparecieron los radioteatros. En esta mirada retrospectiva desempolvamos también los radioteatros y estuvieron funcionando muy bien. Estuvieron funcionando muy bien también las presentaciones, las imitaciones que hacían nuestros estudiantes y alumnos y alumnas, que por ahí tenían la posibilidad de repetir una grabación de un programa deportivo, cultural, de los datos del tiempo y ponerse ellos en primera persona para contar eso que sucedía. Otras de las cosas que aparecieron también que desempolvamos es la fonomímica. La fonomímica es la posibilidad de que te presten un audio y vos poner tu propia voz o al revés, como se usa ahora con una aplicación que la actualizó, que es la TikTok, que te dan un audio, una banda de sonido y uno lo que hace es hacer la simulación expresiva de la cara y también de la gestualidad para hacer esa representación. Es la que más está de moda y la que más se está usando. Una de las formidables cosas que ha aparecido entre los docentes y entre los artistas ha sido la colaboración y la solidaridad. Ayudar a los que más necesitan, enseñar en este aprendizaje paralelo entre lo teatral y lo técnico, enseñar a los que tienen alguna duda con respecto al funcionamiento de la aparatología y ser solidarios con los que más necesitan. Ojalá que esta pandemia pase pronto
nos haya dado un gran aprendizaje, que son estos dos valores, que los podamos seguir sosteniendo en el tiempo. Y recordar que nadie sabe tanto de teatro como todos juntos. Entonces, estemos donde estemos, pase lo que pase, seamos protagonistas de nuestro tiempo con las herramientas que tenemos para que haya más y mejor teatro a lo largo y a lo ancho del país. Gracias por acompañarme.